Buenos días, profesora. Nosotros hemos elegido la globalización como tema para el Trabajo trabajo final. final. Mi grupo es Araujo Flores Carlos Eduardo e Iparraguirre Patilla Juan Carlos. Juan Carlos. A continuación yo voy a explicar las primeras 7 diapositivas que hemos realizado. Introducción. El trabajo hace un análisis acerca de la globalización, sobre la cual será el impacto de la globalización. Ahora sigamos con la siguiente diapositiva. Concepto de globalización. ¿Qué es la globalización? Eh, Falacias del globalismo y respuestas a la globalización. La globalización es un fenómeno reciente que marca profundamente el futuro económico del mundo. Afecta a países en desarrollo y es muy decisivo la globalización en demasiados países. La realidad es que la globalización económica ya no es una teoría o es un posible camino económico y el mercado, sino es un hecho concreto que está cambiando por completo las estrategias económicas de todas las naciones. A continuación, Juan Carlos Tadesco, en su obra ¿De qué está hablando cuando se menciona el término globalización? Dice, al estar basada fundamentalmente en la lógica económica y en la expansión del mercado de la globalización, rompe los compromisos locales y las formas habituales de solidaridad y de cohesión con nuestros semejantes. Las élites que actúan a nivel global atienden a comportarse sin compromisos con los destinos de las personas afectadas por las consecuencias de la globalización. Así, la cuestión central del modelo globalización parece ser si los países latinoamericanos pueden alcanzar un proceso de desarrollo integral mientras persiguen un proceso de puro crecimiento, o si tendrán que buscar otro modelo para asegurarse de un progreso más auténtico. Siguiente. Ventajas y desventajas de la globalización. Para algunos puede ser algún dolor de cabeza y desarrollo para otros. Estudia todo a partir de las últimas décadas del siglo pasado hasta la actualidad. Notoria sobre todo por la preponderancia de Occidente por el resto del mundo, tanto económica como culturalmente y en muchos otros sentidos. Aunque claro, también se da el caso de que en países de Asia, sea China o el país que sea globalizado, o el resto, como el resto de estas naciones asiáticas, así como Estados Unidos, es un país emblema en la cultura occidental. Sin embargo, ¿es todo negativo? ¿Es todo color de rosa? A continuación, algunas ventajas y desventajas de la globalización. Entre las principales ventajas son: permite la difusión de los avances tecnológicos. Esto quiere decir que Perú, como es un país tercermundista, siempre trae tecnología de otro país y la usa y desarrolla tecnología parecida o trata de mejorarla. Los países desarrollados del resto del mundo y la globalización hace posible que, por ejemplo, la tecnología desarrollada de Estados Unidos o Finlandia pueda llegar a países como el Perú, beneficiando a sus habitantes. Permite difusión del conocimiento y estudios. A continuación, que permite elegir. La globalización hace posible llevar productos de un lado del mundo al otro, de tal manera que a través como centros comerciales se pueden conseguir una variedad inmensa de productos nacionales e internacionales. Y entre las desventajas están: favorece a los países desarrollados. Esto es como decir China. China es un gran exportador de casi todo y el que se enriquece con la globalización más que todo es China. ¿Por qué? Porque Perú, países tercermundistas, traen todo de países desarrollados como China y Estados Unidos. Ahora, la globalización es creadora de convenciones. Hace que lo normal para la nación globalizante se haga lo normal para las naciones globalizadas, de tal manera que la gente de estos países ahora reconoce como extraño o no tan normal aquello autóctono u originario. La globalización puede convertirse en una dictadura económica o cultural si no es bien conducida. Si no hay un contrapeso consciente y que apueste por el desarrollo sostenible y la pluralidad. Las inversiones extranjeras de países poderosos sobre países más débiles. Más allá de traer desarrollo, trae una empresa gigante que aplasta a las empresas más pequeñas. Un ejemplo claro es Japón en el mercado de telas contra Gamarra. El mercado chino, disculpe. La globalización en el Perú. Kotler, Julio, 1994.
Política y sociedad en el Perú. Dice, el Perú tiene relaciones con más de un centenar de países. Ha firmado acuerdos económicos con regiones y países de complementación económica y tratados de comercio. Tiene participación activa en instancias internacionales, regionales y subregionales, Consejo de Seguridad de la ONU, OIT, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Unión Interparlamentaria Mundial. Es proactivo pro de la seguridad internacional y de la conclusión de los más pobres e impulsadores de la iniciativa de la cumbre para combatir la pobreza y el hambre. Ha sido sede de eventos de alcance mundial, Cumbre ALCUE, Cumbre APEC. A seguir, seguimos el señor Francisco Aguirre, el alumno compañero de Carlos Araujo, y gracias a las exportaciones de bienes climáticos impulsadas por las relaciones comerciales con los extranjeros del Perú, ha mejorado el índice de apertura comercial. Sabemos muy bien que la globalización ha afectado de una manera positiva en estas últimas décadas a la economía peruana, ya por ejemplo por las minas, y tenemos y a través de los tratados de libre comercio, como por ejemplo el APEC, gracias al presidente Fujimori, y entonces nuestra economía ha crecido. Es así que ahora, actualmente, el Perú ocupa el lugar 58 en el ranking mundial de globalización. Sucesivamente, los procesos de globalización de Perú fueron distintos, porque al comienzo no fue de mayor ventaja a Perú, ya que se veía como un proceso de liberación y movimiento de capitales, bienes y servicios. Desde el inicio del momento, un modelo de desarrollo basado en la competencia que pretende una actividad económica en el país, regulada por mercados. El proceso continuó también con el presidente Fujimori, como estaba diciendo primero, a través de los acuerdos comerciales protagonizados por acuerdos, por ejemplo el APEC o los TLC con los países asiáticos, ya no abrieron una puerta al mercado internacional. Si bien es cierto, al comienzo, por ejemplo, con el presidente Alan García, nos salimos de la economía internacional, ya que no pagamos nuestra deuda externa, y eso nos afectó mucho. Y bajamos y tenemos una gran inflación. Y bueno, las regiones que se apoderan de más prestigio y de más entradas a las cajas municipales y a sus finanzas son por ejemplo las ciudades en provincia, ya que Lima llega a un apogeo y a una zona de plenitud que ya está saturada de crecimiento, por ejemplo. Y por ejemplo, nos estamos enriqueciendo en la parte de exportaciones más que importaciones. Y gracias al acuerdo que hemos firmado tenemos participación activa en instancias internacionales e interamericanas. Lo más pobre, luego, gracias a las exportaciones de bienes primarios impulsados por las relaciones comerciales en el extranjero, hemos mejorado nuestro índice de mesura comercial, suma de exportaciones como porcentaje del PBI, que creció el 26% en 2000 y el 32.7% en 2004. Todo lo que hace que Perú ocupe el lugar 58, como dije primero. Bueno, con la globalización se han producido cambios sustanciales en la estructura de actividad económica, con serias repercusiones en los cambios de los sectores, en la actividad económica y en las transformaciones espaciales, urbanas y regionales. Como sabemos, en las últimas décadas Lima ha crecido intensamente, y no solo Lima, porque ya antes era una centralización basada en la capital. Ahora estamos viendo que hay una descentralización, y no solamente Lima está creciendo, porque Lima ya dejó de crecer en estos últimos 5 años y 6 años, mientras provincias como Chiclayo, Piura, Cajamarca, Huancayo, Cusco, Iquitos, etc. están creciendo de manera regular y se está enriqueciendo, están convirtiéndose en unas ciudades independientes que ya no necesitan de la capital, apoyo de la capital. Lima a través de su crecimiento es una ciudad muy apetecible para las inversiones, los servicios, sector industrial, y en esas ciudades surgen múltiples centros especializados y redes de actividades, información industriales, comerciales y culturales, que generan una practicidad de actividades. Como saben muy bien, Lima es un centro de movimiento y de economía y de encuentros, simplemente donde se centra mayormente en la parte de la logística de las empresas también. Y eso atrae la inversión extranjera, en los sectores de manufactura, por ejemplo. Otras menciones se orientan, por ejemplo, en la generación de negocios y producción de bienes para exportar en el Perú. Y los capitales ingresan en el sector financiero, gracias a estos movimientos. Se tiene ahora último a invertir en los centros de información y educación, así como en la investigación y desarrollo tecnológico. Eso explica también el boom en las universidades y en el servicio de educación.
Bueno, como dije primero, en conclusión, por parte del Estado, el gasto público de salud, por ejemplo, en esos años, se incrementó en los años 80, por ejemplo. Es un ejemplo de antes y después, un causa-efecto, porque a los inicios, como dije primero, antes de los años 90, había, por ejemplo, una gran inflación, como dije primero, porque no había la venta y producción de servicios, y no había quien nos quiere. Entonces el PBI llegó a alcanzar un 80% sobre, no, el PBI llegó a no cubrir, a no cubrir los gastos que se efectuaron en educación y sanidad. Y entonces llegamos a una inflación, del cual, como dije primero, nos bloquearon de la economía internacional y tuvimos que arrancharlos solos. Bueno, creo que hoy hay factores internos y externos. Los factores externos son la globalización y el liberalismo total. Empresas de países como el Perú, a veces, como puedo decir, por ejemplo, las desventajas es que no pueden competir con los créditos y pues tienen, por ejemplo, la bolsa de Nueva York o la de Londres. Y, por ejemplo, el costo del dinero y el tipo de cambio a veces como nos puede afectar a menos. Por ejemplo, si el dólar crece, el tipo de cambio a nosotros nos conviene, mientras sí, por ejemplo, el dólar baja, no nos conviene exportar. En ese punto de vista nos conviene importar. Son todos efectos que la globalización nos da. Y bueno, lo que tenemos que desarrollar seguramente es subir el sueldo mínimo a las personas que trabajan para el Estado, por ejemplo, para tener una equidad y una distribución de la riqueza de manera uniforme. En conclusión, podemos decir que la globalización es total en el punto de vista internacional. La economía del mercado de sus países está expuesta a los vaivienes de los mercados y de otros países. La economía es un país que se relaciona uno a otro. Bueno, en pocas palabras, que todos nos relacionamos a eventos y movimientos de mercado. La globalización también es una política, porque en base a las políticas que rigen los estados, por ejemplo China, Estados Unidos, se rigen también las políticas que vienen a ser afectadas de los países que están en desarrollo o los países que son el tercer mundo. La solidez en base a la economía de Perú no basta. Como dijimos primero, las bases de Perú no son aún independientes, porque siempre dependemos de la economía externa, por ejemplo, de Estados Unidos, China, que nos pueden ayudar o nos pueden crear de los puntos negativos en nuestra economía. Y nosotros estamos aún insuficientes para la reducción de inflación y el equilibrio fiscal, la libertad casi de todos los mercados y la reforma de medidas para evitar el golpe de shock externo. Por ejemplo, por buena suerte nuestra, la caída de las bolsas de Estados Unidos y el problema económico que hemos tenido una buena reacción, que nuestro crecimiento no ha sido el mismo de los años primeros, pero tampoco hemos bajado en ese punto de vista. Y para ese punto de vista es punto esencial utilizar los indicadores y los índices de precios negativos. Y bueno, no tenemos que ser descuidados en nuestra producción, en especial en los bienes transables y el mercado interno. Nos permite que se estudie oferta de bienes importados favorecidas en la tasa de cambio, totalmente retrasada, ocasionando vulnerabilidad externa y afectar el déficit de balance de comercio. En pocas palabras, nosotros tenemos que asegurarnos en el tipo de cambio y ser más independientes en nuestras finanzas y en nuestras leyes y políticas monetarias. Bueno, con eso sería todo, profesora. Gracias. Don.